Hola, buenas tardes. Assalamu alaikum. Bueno, espero que estén bien. Inshallah. Hoy es viernes. Y bueno, nosotros los musulmanes, para nosotros los musulmanes el viernes es el día especial de congregarnos, ¿verdad? En las mezquitas. Pero bueno, yo no todos los viernes me puedo congregar, sin embargo, me gusta escuchar la jutba. Las jutbas es como el sermón, digámoslo, para que me entiendan. Y bueno, entonces quiero hacer este video para hablarles y compartirles un poco de lo que trató hoy la jutba con el hermano de las Islas Canarias, el hermano Amar. Alhamdulillah por ese espacio que siempre tenemos, por estos medios de comunicación para poder aprender. Y bueno, y de mi parte, pues aquí quiero darles a mis amistades, a los que me siguen, a los que ven mis videos y mis publicaciones de lo que es pues mi religión, de lo que trata, y sobre todo pues mi proyecto que se llama Vivir Integralmente Sano. En este caso, este viernes y inshallah el resto de los viernes pueda compartir un poco de lo que es vivir integralmente sano en lo que es la parte espiritual, porque nosotros como seres humanos pues somos integral, tenemos muchas partes de nuestra vida que son un conjunto, y es lo que hace el ser de nosotros, la cotidianidad de nuestra esencia, de nuestra vida. Y bueno, el tema de hoy de la jutba se titulaba Actitudes que todo siervo de Allah o creyente de Allah debe de tener para evitar la maldad. Ese es el tema. Y bueno, el hermano Amar, yo tomé unos apuntes, ¿verdad? Espero pues que les quede un poquito claro. Decía el hermano que la falta de pudor hace que perdamos el temor a Allah. Esa es la base principal. Cuando nosotros perdemos ese temor a Dios, pero no un temor de miedo de que voy a ser castigado, no. Temor es más que todo respeto, valorar ese ser superior, ese ser supremo que existe, que todos los seres humanos sabemos y entendemos de que existe, y que es el que nos da la vida, el que nos da bendiciones, el que tiene misericordia, el que tiene gracias con nosotros en nuestro diario vivir. Bueno, y un sinnúmero de cosas que no solamente yo la he experimentado, sé que también ustedes lo han experimentado. Entonces a ese temor es que se refiere, y a ese temor es que yo me refiero también en este momento, ¿verdad? No ese temor de miedo de tener ese temor, ese como que si fuera un peligro, no, es de reverencia, amor, temor, respeto, valor, cuidar, el tener a ese ser superior que nos guía, que nos conduce a lo bueno, que Él quiere solo lo mejor. Dice que cuando nosotros perdemos ese temor a Allah, la falta de pudor hace que perdamos el temor de Allah. Y si perdemos el temor a Allah, terminamos normalizando ¿qué? La maldad. La maldad, cuando perdemos ese temor a Allah, normalizamos la maldad en nosotros mismos, porque comienza de adentro hacia afuera.
normalizamos la maldad que vemos a nuestro alrededor, la maldad que tienen, que viven otras personas, que hacen otras personas, la vemos como normales, como naturales. ¿Por qué? Porque ya no hay ese temor de Dios, esa taqwa, el temor a Allah. Entonces, nosotros no podemos permitirnos eso a nosotros mismos, porque automáticamente que nosotros perdemos ese temor, esa reverencia hacia ese ser superior, hacia nuestro Dios, es cuando empezamos a tener actitudes y conductas que no son buenas, que no nos llevan a ningún buen fin. Cuando nosotros actuamos de esa forma, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de que hay un Dios al que nosotros tenemos que rendirles cuentas el día del juicio final. Y no solamente el día del juicio final, si se ponen a analizar y a ver en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, nosotros vamos acarreando de acuerdo a nuestras actitudes, nuestra forma de vida, vamos acarreando consecuencias negativas o positivas de acuerdo a lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y el hermano comentaba de que había un sabio que él les contaba a unos hermanos y les decía que él en su vida existían 2 tigres, por ejemplo, ¿verdad? Uno que lo incitaba a la maldad, ese tigre de la maldad, del temor, de la ira, de la envidia, del dolor, del rencor, de la avaricia, de la arrogancia, de la culpabilidad. A veces existe en nosotros esa culpabilidad, y esa culpabilidad a veces de que cometimos un error y que se nos recalca cada momento en nuestro interior y vivimos con esa culpabilidad, vivimos culpándonos, y esa culpabilidad no nos deja ser libres. Por eso nosotros cuando cometemos una culpa, una falta y nos culpamos, está bien, pero culpémonos para reconocerlo y arrepentirnos, no para seguir con ese remordimiento, con ese dolor. No, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón, si se tiene que pedir perdón, pedirnos perdón aún a nosotros mismos, para quitarnos eso de estarnos culpando. El resentimiento, la inferioridad, la superioridad, la mentira, la egolatría, el orgullo, la competencia, esos son, para mí, yo digo que son 2 seres que pelean entre sí. Está el del mal y está el del bien. El del bien, ¿cuál es? La bondad, la esperanza, la serenidad, la humildad, la dulzura, la gentileza, la alegría, la paz, el amor, la generosidad, la benevolencia, la empatía, la verdad y la compasión. Todos esos 2 seres son los que alimentan estas actitudes o acciones que el ser humano tiene. Todos los seres humanos tenemos el lado positivo y el lado negativo. ¿Cuál va a predominar en nosotros? ¿Cuál va a ganar? ¿Cuál tiene mayor fuerza? Obviamente que el que alimentemos más, ese es el que va a tener mayor fuerza en nuestro ser, en nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer actos, y de nosotros depende qué es, cómo vamos a hacer, si vamos a normalizar la maldad o vamos a contrarrestarla, vamos a luchar contra esa maldad, contra eso que está ahí haciendo daño, ¿verdad? Decía el hermano, no normalicemos el mal, debemos de alejarnos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo no normalizamos la maldad? Alejarnos de la gente que está haciendo lo malo. Así es como no normalizamos la maldad. Luchar contra los malos pensamientos y tratar de corregirlos. Razonar un pensamiento antes de llevarlo a la práctica. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un pensamiento y nos gana el impulso y lo actuamos impulsivamente sin pensar en las consecuencias? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Montones de veces. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer y tal vez en ese momento
actuamos impulsivamente, ese pensamiento lo llevamos a la práctica y actuamos tal vez de forma errónea en contra hasta de nosotros mismos, sin darnos cuenta en las consecuencias que nos va a acarrear esto que le pusimos, ese pensamiento que le pusimos a acción. Entonces, ¿cómo lo vamos a contrarrestar? Razonando, dedicándole un momento, aún en medio del estrés, de la desesperación, porque a veces actuamos así impulsivamente, más cuando nos sentimos acorralados, cuando nos sentimos contra, como dice el dicho, contra la espada contra la pared. O sea, en ese momento de desesperación actuamos el pensamiento sin pensar en las consecuencias. Entonces, paremos. En medio de eso, paremos un minuto, un segundo, lo que sea, pero razonemos si esto que vamos a hacer, le vamos a dar acción, es bueno o malo, nos va a perjudicar o va a perjudicar a terceros. Entonces hay que razonar el pensamiento, ¿verdad? Esforcémonos para evitar que la maldad se normalice. Así como Satanás se esfuerza por llevarnos a pecar, a cometer errores, a cometer fallas, si él se esfuerza para destruirnos, porque es una guerra, es una lucha constante la que tenemos. Si él se esfuerza por hacernos caer, cuánto más nosotros no nos debemos de esforzar por hacer el bien, por no darle gusto al enemigo, a Satanás. Sabemos que es el enemigo, y aún nuestro mismo yo, nuestro mismo ego también es un enemigo que tenemos ahí en nuestro interior. ¿Cómo no normalizamos el mal? ¿Cómo hacemos que el mal no se normalice? Reunirnos con gente de bien. Esas personas que hacen bondad, que están llenas de bondad. Con ese tipo de gentes que nos tenemos que relacionar. Tratar de relacionarnos lo menos posible con gente que hace mal. Y si nos relacionamos con ellos, que sea para ser ejemplo para ellos de bien, no para ayudarlos a seguir actuando erróneamente. Buscar esa gente que está llena de bondad. Buscar esa gente y aprender de ellos, de lo bueno que ellos tienen. Fijarnos en los detalles, en esos pequeños detalles que lo hacen grandes a ellos y seguir esos ejemplos. Otra cosa, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Dedicarnos a la adoración a Dios, a la oración. ¿Para qué? Para que Él nos llene, para que no haya ese vacío, ese espacio libre, para que el enemigo empiece a meter esa negatividad y el que si vemos algo malo lo veamos como bueno, ¿no? Porque cuando nosotros nos metemos con el Señor, con Dios, cuando oramos, cuando lo adoramos a Él, automáticamente estamos entendiendo y reconociendo de que necesitamos hacer puntos para Él, para agradarlo a Él. Entonces de esa forma nosotros vamos cerrándole ese espacio, no permitiéndole que hayan esos espacios vacíos al enemigo para que lo llene con basura, con cosas negativas que nos hacen mal, ¿verdad? ¿Qué otra forma es? Dice continuar con la construcción de arrepentimiento, siempre pidiéndole a Dios perdón, reconocer que le fallamos y pedirle perdón a Dios. Otra cosa es compensar. Si en el momento que hicimos algo malo, algo negativo, algo que no está bien, automáticamente, si no lo pudimos reparar, pues pedir perdón, arrepentirnos y pedir perdón
y automáticamente también compensar una acción negativa, hacemos otra positiva, una acción que compense con el bien o con lo bueno. ¿Para qué? De esa forma nosotros evitamos que esa maldad se normalice. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no reflexionamos que hicimos algo malo, se vuelve un hábito y se vuelve algo como natural, como normal, seguir actuando desmedidamente, seguir actuando de forma mala, perversa, que al final todo lo malo nos va a parecer que está bien. ¿Por qué? Porque ya lo normalizamos. Debemos aborrecer la desobediencia, decía el hermano, ¿verdad? Ese es otro de los puntos importantes. A veces nosotros nos culpamos, nos llenamos de culpabilidad, pero no tratamos de cambiar, no tratamos de corregirnos. O a veces en el hermano, en el amigo, en el vecino, en el familiar, en el hijo, en el padre, en el más cercano, como esa persona está haciendo lo malo, empezamos a aborrecerlo, a desecharlo, a apartarlo, a alejarlo de nosotros. O nosotros, como nos sentimos mal, nos alejamos. Y no, nosotros tenemos que no alejarnos, sino más bien buscar cómo enmendarnos. Y en el caso de la persona que está cometiendo ese error, que está en desobediencia, que está actuando mal, que sabemos que está en un error, tratar de acogerlo, de aconsejarlo, de motivarlo a hacer lo bueno. Dice que debemos de aborrecer la maldad del pecado, pero no al pecador. Al pecador tenemos que verlo con ojos de misericordia, con ojos de amor y atraerlo con actitudes, que seamos ejemplo, que seamos luz para ellos y siempre tener una palabra amable para ellos, que ellos sientan que están haciendo mal, y buscar la forma, de una forma sutil, de una forma inteligente, de una forma que no lo hagamos sentir peor de lo que está, tratar de hacerle ver que está actuando mal, ¿verdad? Así vamos a contrarrestar esa maldad. Dice que hay que arrepentirse y no desesperar de la misericordia de Alá. ¿Cuándo desesperamos de la misericordia de Alá? Cuando nosotros decimos, bueno, yo cometí pecado y no creo que Dios me perdone. Yo ya no tengo remedio, yo ya no tengo solución, yo ya no tengo una oportunidad. No, mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida tenemos oportunidad de arrepentirnos y de corregirnos y de cambiar. Entonces ahí nosotros no podemos decir, eso es desesperar de la misericordia de Alá. Eso es decirle a Alá, tú no me puedes perdonar. Dice que Él perdona todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Él. Pero cuando Él nos perdona, cuando Alá toma acción de ayudarnos y de aceptar nuestro arrepentimiento, cuando nuestro arrepentimiento es sincero, es genuino, es de corazón, ahí es donde Él actúa y nos perdona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener esa actitud de arrepentimiento íntegro, que de verdad salga desde el fondo de nuestro ser y reconocer y decirle a Él, Señor, yo sé que he fallado, yo sé que he pecado, perdóname, ayúdame, corrígeme, enséñame cuál es el camino a seguir. O sea, que eso sea de verdad íntegro de nuestro ser. Más si le hemos fallado a otras personas, más si le hemos dañado a otras personas, automáticamente tratar de reparar ese daño y ir donde la persona y pedirle perdón también, ¿verdad? Porque cuando nosotros pedimos perdón a los demás, nos estamos perdonando a nosotros mismos también, porque cuando le hacemos daño a otro, cuando le hacemos daño a nuestro semejante, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos también, porque todo eso repercute, todo eso se nos va a regresar en determinado tiempo, se nos va a regresar. Por eso tenemos
que tratar de corregirnos, porque reconocer que somos pecadores y que no somos perfectos, que somos seres imperfectos y que que equivocamos y que cometimos error, pero enmendar ese error. Dice, por ejemplo, yo me pongo a pensar en mi pasado, en mi vida, digamos, cuántas cosas hice yo por la inexperiencia, por la falta de conocimiento, por la falta de un consejo, por la falta de madurez, por la inexperiencia de mi vida, cuántos errores no cometí. Y esos errores que yo cometí en el pasado, hubo un momento que me carcomían, que me mantenían como encerrada en una burbuja de culpabilidad, de enojo, de dolor, de sufrimiento. Pero ¿qué tuve que hacer yo? Porque llegó un momento que yo misma me hice un examen de conciencia, yo misma me autoexaminé y yo dije, no, esta culpabilidad me está haciendo daño. A veces culpándome de cosas que ni siquiera yo había provocado, sino que otros provocaron en mí, con sus conductas, con el daño que me hicieron. Yo misma me culpaba del daño que me habían hecho los demás y vivía con esto. Y lo peor es que nosotros, como estemos nosotros, se lo vamos a transmitir y lo vamos a llevar, lo exteriorizamos, lo sacamos afuera y dañamos a nuestra familia, dañamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a los vecinos inclusive, a la misma sociedad. Entonces, arrepentirse y cambiar de forma de vida. Esa es una forma de contrarrestar la maldad. Esa es una forma de salirnos de ese círculo vicioso que de verdad está envolviendo al mundo. Si ustedes se ponen a ver a su alrededor, la maldad es la que está imperando. ¿Por qué? ¿Por qué está imperando la maldad? Simple y sencillamente porque lo estamos normalizando, lo estamos viendo ya como algo natural, cuando no es natural. Y tenemos que ponernos pilas, porque todo esto ya no solo nos está afectando a nosotros, va a afectar a las futuras generaciones. Ojalá hagamos un alto en el camino. No voy a hacer este video tan largo. Ojalá esto nos sirva para que reflexionemos y empecemos a alimentar ese yo interior, no de lo negativo, no de lo malo, sino de lo bueno. Empecemos a cultivar en nosotros y en los demás el espíritu de bondad, la esperanza, que todavía hay esperanza en el mundo, que todavía hay esperanza en la humanidad. Empecemos a esperar lo mejor de los demás para que eso se vuelva hacia nosotros. La serenidad, no ser tan a la defensiva, aquí va el golpe hasta que le suena, ¿verdad? No, tener calma, tener pasividad, esa serenidad que nos lleva a no cometer errores, a no cometer equivocaciones, ser humildes, ser sencillos de corazón, no ser arrogantes, no ser soberbios, no ser engreídos, a tener dulzura de alma, siempre tener una sonrisa, siempre tener una palabra amable, afable con las personas. Por más daño que nos quieran hacer, si nosotros le mostramos lo contrario, tarde o temprano, eso a ellos les va a calar en el corazón y en la mente y los va a hacer tener actitudes diferentes. Gentileza, siempre ser gentiles, siempre tratar bien a los demás. Tratarnos bien, empezar con nosotros mismos, a ser gentiles con nosotros mismos. A veces ni con nosotros mismos somos gentiles, a veces somos muy bruscos con nosotros mismos, nos exigimos a veces demasiado y tal vez merecemos un poco de esa gentileza, tanto para nosotros como para los demás. Estar alegres, no siempre estar amargados por todo, amargarnos, no. Alimentemos esas cualidades en nosotros, esas virtudes en nosotros. La paz, algo tan maravilloso. A mí me ha costado, sinceramente les digo, a mí me ha costado
años de lucha para conseguir la paz que estoy en este proceso de cultivarla, porque es un proceso que estoy llevando, es un proceso que me está dando satisfacción, tener mucha paz. Antes por todo me ofuscaba y empezaba a sobreexaltarme de enojo, de dolor, de frustración, pero ahora he ido aprendiendo a tener paz en algunos temas, en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias. Amor, generosidad, bueno, mejor, ya yo les dije cuáles son, mejor ahí lo vamos a dejar, o continuamos. Ser generosos, voy a continuar un poquito más, ser generosos no solamente en que si el vecino está pasando necesidad, aportarle con alguito que tengamos, tal vez no tenemos mucho, pero mostrar esa generosidad que tiene que ser característico de nosotros los seres humanos, ser generosos hasta en la forma de expresarnos, en la forma de hablar con los demás, que si otro nos hizo enojar o se sobrepasó, hacerle de forma constructiva, con educación, con buenos modales, generosamente, hacerle ver que falló y que tiene que corregirse. La benevolencia, ser bueno, no seamos malos, no tengamos ese instinto de maldad y de daño, de perjudicar a los demás. No siempre actuemos con benevolencia. Ser tolerantes, ser empático, tener empatía con los demás y sobre todo siempre actuar con la verdad, porque cuando actuamos con la verdad, cuando tenemos la verdad que nace de nuestro ser, esa misma verdad que hay en nosotros nos va a hacer que brillemos con luz propia, es una característica que los demás lo van a notar, porque siempre hay verdad en nuestros labios, siempre hay una palabra sincera, natural, de verdad en nosotros, en nuestro ser. Y sobre todo tener compasión con aquellos que están allá, que están caídos. No les demos más, no los tiremos más al precipicio, no los tiremos más a las profundidades, no los tiremos más al abismo. Ayudémoslos siendo compasivos con ellos, porque cada vez que nosotros seamos compasivos con los demás, recordémoslo siempre, que nos estamos devolviendo esa compasión a nosotros. No le hagamos el mal a los demás. El principio de nosotros los musulmanes, que lo tenemos bien metido aquí, y aquí en nuestro corazón lo interiorizamos y tratamos de revivirlo día con día, minuto a minuto, en cada situación, en cada circunstancia. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Dice que nosotros, ¿cómo queremos ser tratados nosotros? Mal. ¿Quién quiere ser? ¿Ustedes creen que haya algún ser humano que quiera ser tratado mal? No creo yo eso, porque cuando usted se hace una herida, ¿qué siente? Dolor, ¿verdad? Entonces, si ese mismo dolor que usted está sintiendo cuando se hace herida por hacerse un daño, ese mismo dolor usted automáticamente tiene que pensar, si a mí me duele el daño que yo me estoy haciendo, así le va a doler al otro si yo le hago un daño. Entonces, no hagamos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Contrarrestemos el mal siempre con un bien. Buenas tardes, As-salamu alaykum, que Alá me los bendiga y que Alá nos guíe y nos dé paz y nos dé amor para seguir haciendo el bien en este mundo.